7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a retomar el tema sobre qué es lo que está pasando en el cauce del río Coca en la Amazonía ecuatoriana. Y para ello nos acompaña esta mañana Roque Proaño, ingeniero geólogo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, para conversar en estos minutos sobre la situación que se presenta en las riberas del río Coca y la condición en la que actualmente se encuentra el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Buenos días, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la ribera del río Coca y también en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, el más grande y más importante del país? Bueno, la erosión regresiva del río Coca, que se inició en febrero del presente año, Ujú. es la que causa la desestabilización de las laderas. Las laderas se vuelven muy inestables porque se profundiza el cauce. Esto hace que haya deslizamientos. Han habido varios deslizamientos en estos días y uno de los más grandes se produjo el día jueves pasado y ocasionó el bloqueo del río temporal, pero el mismo río Coca se encarga de lavar el agua, los materiales que causaron el bloqueo, y las condiciones de flujo del agua se restablecieron en pocas horas. Esto, Afortunadamente, sí, perdón, ingeniero, afortunadamente no se ha producido hasta el momento un embalsamiento de las aguas. Ha habido el riesgo, pero afortunadamente el cauce del río ha logrado continuar, ¿no? sí, 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 así es. Se han producido pequeños embalsamientos, como le digo, el más grande ocurrió el fin de semana pasado, pero la duración es muy corta, de apenas Ujú. 2 o 3 horas, y continúa el río su recorrido aguas abajo, ¿no? Ahora, esta situación que está enfrentando el río, este tema de la erosión regresiva que significa por el aumento del caudal del río Coca, ¿cómo puede afectar al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair? Bueno, existe el riesgo de que la erosión regresiva avance aguas arriba y llegue a afectar a las obras de toma del proyecto Coca. Para eso se le ha hecho los estudios tanto de obras de emergentes como de obras definitivas, los estudios geológicos, y ha hecho el levantamiento del modelo geológico de todo el cauce del río Coca, Ajá. y estamos analizando las alternativas para elegir las obras más adecuadas. Hemos empezado ya con obras emergentes, Por como ejemplo, son la construcción de muros de piedra que tienden a frenar la velocidad del agua y por ende a frenar su poder de erosión, ¿no? ujú. Ahora, ¿qué tipo de obras adicionales son necesarias llevar a cabo en el trayecto del cauce del río Coca para evitar que finalmente la fuerza de erosión del río termine afectando las instalaciones? Se habla de la infraestructura de captación, se habla de la casa de máquinas, de la propia hidroeléctrica que podrían verse afectadas por la fuerza del río. Bueno, dentro de las obras que tiene el proyecto Coca Sinclair, la obra que está en riesgo son las obras de captación. Ujú. Todas las demás obras, como el túnel de presión, las tuberías de presión, la casa de máquinas, son obras subterráneas que no recibirían ningún efecto de este fenómeno. Como le digo, la estructura principal en riesgo son las obras de captación. Dentro de las obras que están en el tapete para ser analizadas, hay obras que tienden a construir una ampliación del cauce del río con la finalidad de disminuir la fuerza del caudal del agua en sectores donde tiene su cauce encañonado. Hay otras obras que tienden a construir barreras artificiales dentro del cauce con la finalidad de que la fuerza de la erosión no pueda sobrepasar estas barreras.
¿En qué tiempo se podrían ejecutar estas obras? Tenemos entendido que existen ya obras iniciales que usted nos ha mencionado, pero también otro tipo de obras que se ejecutarán en el transcurso de los próximos 240 días y que implican una inversión aproximada de 19,5 millones de dólares y que contempla, entre otros, rampas de enrocado en hormigón y levantamiento de pantallas de inyección o pilotaje para disminuir este efecto de erosión causado por el río. Así es, así es. Todas esas obras mencionadas son las que están en el tapete, como le digo, siendo analizadas. Nosotros estamos analizando, pues tenemos la historia de caudales del río y estamos próximos a entrar en la etapa de estiaje, lo que nos dará varios meses hasta el próximo año, febrero o marzo, con caudales bajos, que son los que tenemos que aprovechar para implementar estas medidas, ¿no? Esta época de estiaje que usted menciona, para que la ciudadanía tenga conocimiento, es la época en la que el nivel del caudal de los ríos disminuye considerablemente y abre la posibilidad para poder ejecutar estas obras para evitar mayores afectaciones causadas por el nivel del caudal actualmente que presenta el Coca. Así es, así es. Esta época de estiaje es la época en que el río Coca tiene menor caudal, porque en las estribaciones de la cordillera oriental, de donde se alimentan tanto el río Quijos que el río Salado, que conforman posteriormente el río Coca, pues entran en la etapa de lo que en la sierra conocemos como verano. Entonces disminuye el aporte de la cordillera hacia estos ríos y por lo tanto el río Coca tiene menos caudal, ¿no? De acuerdo, ¿podríamos confirmar entonces que la situación y operatividad del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair no se encuentra afectado, está trabajando y operando con completa normalidad? Así es, la central hidroeléctrica opera normalmente, los datos de generación son públicos a nivel del CENACE, que es la institución que maneja la generación eléctrica. La central no ha parado nunca y sigue su programación de generación normal de acuerdo a los requerimientos del CENACE, ¿no? Ingeniero, sería importante también tener en cuenta a qué se debe este incremento del caudal del río Coca. ¿Desde cuándo este nivel y esta fuerza del río se incrementó? Bueno, el fenómeno se desencadenó en el mes de febrero del presente año, justamente que son los meses de mayor caudal del río Coca. Se han registrado caudales de hasta 2.500 metros cúbicos por segundo. Esa fuerza, más el estado natural de la cascada, que es el de erosionarse hacia atrás o hacia aguas arriba. Cascada de San Rafael. La cascada de San Rafael. Hicieron pues que el caudal grande que se presentó en esos días aumente la erosión de la cascada y produzca lo que ahora conocemos del fenómeno de erosión regresiva, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Bueno, estaremos pendientes entonces de los trabajos que se vayan cumpliendo a lo largo del trayecto del río Coca para poder contener en algo la fuerza que está actualmente presentando este afluente y evitar a futuro ciertos impactos y daños a las instalaciones y a la infraestructura del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Gracias por la información compartida. Gracias a usted. Gracias, muy gentil. Agradecemos al ingeniero geólogo Roque Proaño, especialista de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, por ofrecernos información sobre la situación actual que se está registrando en la Amazonía, en el trayecto del cauce del río Coca entre las provincias de Napo y también Orellana, Sucumbíos, y los eventuales efectos que podría tener este incremento del caudal a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.